Muy bien, gracias por acompañarnos en esta noche. El tema que tenemos para hoy, ahí usted lo puede ver en pantalla, que se llama el hombre natural, el carnal y el espiritual. Este pues es un tema que viene a petición precisamente de uno de los compañeros del grupo y una de las cosas que pues incluso invitamos a todos los demás a que si por ejemplo alguien tiene un tema que quisiera que se pudiera agendar, vaya, yo llevo mi programación, ¿no? Pero si por ejemplo, si usted hay alguno que le llame la atención, avíseme con tiempo en el chat en el que usted está y lo vamos a preparar con mucho gusto. Entonces ahorita vamos a hablar precisamente acerca de ese tema que tenemos ahí, de el hombre natural, el carnal y el espiritual. Porque fíjese que esta es una, digámosle así, una triple división que el apóstol Pablo hace en Primera de Corintios y que ha llamado la atención pues, de muchos que estudian esa parte de las escrituras, precisamente por las implicaciones que tienen. Ahora, claro, en este caso, cuando hablamos acerca del hombre natural y del hombre carnal y del hombre espiritual, a lo que se refiere es a cómo es la relación con Dios de cada uno de ellos. Entonces es por eso de que, como le decía, tenemos esa triple clasificación que el apóstol Pablo pues la explica en Primera de Corintios y que la cosa está más o menos así, mire. Porque vaya, por ejemplo, tenemos el hombre natural, que es el que está en Primera de Corintios 2:14. El hombre natural, pues ya vamos a ir profundizando un poco en el tema, que precisamente la palabra griega que lo describe es la palabra psíquicos, que esa palabra de psíquicos precisamente describe al hombre natural. Luego también, por ejemplo, está el hombre carnal, que ese está en Primera de Corintios 3, del 1 al 3, que en este caso, pues la palabra que lo describe es la palabra sarquicos, que es precisamente para el hombre carnal, y está el hombre espiritual, que en este caso está en Primera de Corintios 2, del 6 al 13, y siempre en el capítulo 2, los versículos del 15 al 16, que en este caso es precisamente el hombre espiritual. Entonces, claro, esta triple clasificación que el apóstol Pablo tiene de el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual, tiene que ver, como le repito, sobre qué tan cerca o qué tan lejos están de Dios, ¿verdad? También una cosa que hay que aclarar, pues, de que, por ejemplo, cuando habla acerca del hombre, no lo vea como, ay, la mujer, ¿por qué no está incluida? ¿Va? Precisamente, no hay que quitarse esa idea y déjeme comentarle por qué. Precisamente porque la palabra que se ocupa en el texto griego para hablar acerca de hombre en este capítulo en particular es la palabra antropos. Y que antropos, hablando acerca del griego que usted no sabe que sabe, tiene que ver precisamente con la palabra antropología. Y en este caso, antropos describe tanto al hombre como a la mujer, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando hablamos acerca del hombre natural, del hombre carnal y del hombre espiritual, prácticamente estamos hablando de los dos. ¿Por qué razón? Precisamente porque la palabra que se ocupa en el texto griego es una palabra inclusiva, o sea, abarca a ambos. De hecho, en el griego hay palabras diferentes para hablar acerca del hombre ya como varón y de y de la mujer en el sentido, en su sentido sexual, distinguiéndola del hombre. Hay palabras específicas para eso. Pero en este caso, antropos a lo que describe es pues al ser humano en general, sin hacer distinciones de sexo. Entonces ahí tenemos esa triple clasificación que es precisamente la que vamos a estudiar, pero vea que están esas tres palabras, ¿verdad? El hombre natural, que en el griego es la palabra psíquicos, está el hombre carnal, que en el griego es la palabra sárquicos, y el hombre espiritual, que en el griego es la palabra neumáticos. Ese neumáticos, haga de cuenta como que usted dice neumático, pero le hace fuerza en la O, ¿verdad? Entonces, para que tengamos ahí la idea acerca de estos tres personajes. Ahora sí seguimos un poquito hablando acerca de esto. Aquí tenemos hablando acerca de el hombre natural. Bueno, inclusive antes de que veamos esa clasificación, tenemos un asunto que hay que mencionar acerca del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural no es cristiano. Fíjese bien, el hombre natural no es cristiano. El carnal y el espiritual sí lo son. Fíjese bien, el hombre natural no es cristiano. El hombre carnal y el hombre espiritual sí lo son.
¿verdad? Porque precisamente parte del asunto está, parte de la interesante de esta enseñanza tiene que ver precisamente con esa situación de que, como les comentaba, esta triple clasificación lo que describe es qué tan cerca o qué tan lejos está una persona de Dios. Y decimos, el hombre natural, ese no es cristiano. El hombre carnal y el hombre espiritual sí lo son. La diferencia entre el carnal y el espiritual es, digámosle así, cómo está su relación con Dios, que es precisamente la parte que nosotros vamos a comenzar a ver ahorita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hablando acerca del hombre natural, le decía que el versículo que lo describe es Primera de Corintios 2:14. Hermano Juan Castro, si nos puede leer, por favor, esa cita de Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Active el micrófono. Active el micrófono, que no lo ha activado. No, ahí está. Hoy sí. Hoy sí, pastor. Hoy sí se Amén. oye. Amén, amén. Gracias, pastor. Es un gusto saludarles. Igualmente. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no pierde, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Correcto. Entonces vea Ah, de que en este caso, cuando las escrituras nos hablan acerca de el hombre natural, ahí tenemos esa situación de que dice no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Le comentaba pues de que la palabra psíquicos, que es precisamente la que se ocupa en el texto griego, que es lo que describe. Describe la naturaleza sensual con su sujeción al apetito y la pasión. Describe al hombre en Adán. Entonces es por eso que les comentaba hace un momento de que el hombre natural, a diferencia de los otros dos, este no es cristiano. O sea que el hombre natural prácticamente, ¿qué es lo que hace? Describir precisamente, describir nuestra situación antes de tener a Cristo. Y antes de tener a Cristo, ¿qué éramos? Éramos hombres naturales. Fíjese de que en este caso, por ejemplo, en Santiago 3:15, esa palabra que en Primera de Corintios se traduce como el hombre natural, mire cómo se traduce en Santiago 3:15. Hermana Olga, si nos puede leer esa cita, por favor. Santiago 3:15. Sí, hermano. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Correcto. Entonces la palabra que en Santiago 3:15 se traduce por animal es precisamente la misma palabra que es ocupada en Primera de Corintios para describir al hombre natural, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa situación y por eso le comentaba hace un momento que el hombre natural, ¿qué es lo que sucede? No es cristiano. ¿Y qué es el momento del hombre natural? Era lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo, ¿qué era lo que sucedía? Estábamos en ese estado de hombres naturales. Y vea de que en este caso, pues el pasaje de Primera de Corintios, hablando acerca del hombre natural, menciona que tiene tres cosas bien que lo caracterizan, ¿verdad? Una de ellas dice que no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Esa es la primera de las cosas. No percibe las cosas del Espíritu de Dios. No las puede entender y le son locura. ¿Verdad? Entonces, por eso le comentaba de que el hombre natural, ¿qué es lo que hace? Describir precisamente nuestro estado cuando nosotros no éramos cristianos. Bueno, ¿y qué ejemplo tenemos de este tipo de personajes? Bueno, por ejemplo, Nicodemo antes de convertirse, ¿va? Porque Nicodemo antes de convertirse, ¿qué es lo que nosotros notamos? Que, por ejemplo, se pone con Jesús a decirle, mira, Señor, ¿y cómo es que un hombre puede nacer si yo ya soy viejo? Le dice, ¿cómo es que voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre y voy a nacer? ¿Por qué razón? Porque Nicodemo, en su estado de hombre natural, ¿qué era lo que sucedía con las cosas de Dios? Dice ahí, y esas tres características, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender y le son locura. Entonces ahí tenemos eso precisamente de que Nicodemo en ese momento estaba en la situación precisamente de un hombre natural, que cuando, vaya, usted le habla, por ejemplo, a una persona no cristiana, le habla acerca de la salvación,
Ay, y por eso ya ve que incluso hasta en las películas, por ejemplo, se hace esa banalización que a mí no me gusta, ¿verdad? Que, por ejemplo, en las películas hablan acerca del chivo expiatorio. No, mire, pero es que no, la Biblia dice que Jesús no es chivo expiatorio, dice que es el Cordero de Dios. ¿Va? Pero ¿qué es lo que sucede? Precisamente en esa misma situación, ¿qué es lo que hacen ellos? Es ridiculizar, ¿va? O por ejemplo, el hecho de decir, bueno, mira, entonces si todos nos vamos a ir al cielo, entonces nadie va a quedar aquí en la tierra para vivir, ¿va? Pero ¿por qué muchas veces son ese tipo de razonamientos? Porque dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, no las puede entender y le son locura. Otro caso que también tenemos que entra muy bien en esta situación del hombre natural, usted ve en el libro de Hechos que cuando Pablo llega a Grecia, dice que una de las cosas que fue a hacer, dice que se fue a meter al Areópago, que era un lugar precisamente donde llegaba la gente cuando quería hablar o escuchar hablar acerca de algo nuevo. ¿Y qué era lo que sucedía? Dice de que cuando Pablo estaba ahí en el Areópago, al principio todo bien. ¿Va? Dice que habían dos grupos de gentes, estaban los epicúreos y los estoicos, que eran filósofos griegos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Al principio, mientras Pablo les estaba hablando, todo bien. Pero dice la Escritura que cuando les comenzó a hablar del Evangelio de Cristo y de la resurrección, sí, a mí te vamos a ir otro día. Ahora como que dice, mira, eso del Evangelio está bonito, pero ya cuando te metes en esas cosas de religión, ya no me gusta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente es por lo que dice la Escritura, que el hombre natural, ¿qué sucede con él? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender, le son locura. Es por eso de que usted se fija de que a veces a los inconversos, ¿qué es lo que sucede? Les gustan aquel tipo de pensamientos cristianos que se parecen un poco a las filosofías humanas. Vaya, yo conozco personas, por ejemplo, de que a ellos les gusta Josué 1:9, ¿verdad? No, dice, todavía dicen, si hasta en la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente, va, y se lo saben, pero bien, va. Ajá, pero así como crees Josué 1:9 y aquellos pasajes que te hablan de que tenés que entregar tu vida a Cristo, que tenés que recibirle como Salvador personal. No, 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 mire, ya esas cosas de religión ahí no nos metamos a hablar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le gusta la Biblia siempre y cuando no contradiga sus conceptos. Entonces es por eso que precisamente cuando Primera de Corintios 2:14 describe al hombre natural, ¿qué es lo que sucede? Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender y le son locura. Ahí está de que fíjese que en otras partes de las Escrituras esta palabra de psíquicos, que es la que se ocupa para hablar acerca del hombre natural, tiene unas traducciones un poco curiosas, mire, y ya va a haber algunos pasajes. Mire, por ejemplo, este de Primera de Corintios 15:44. Hermana Gladys, ¿nos puede leer ese pasaje, por favor? Primera de Corintios 15:44. Amén. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces vea de que cuando dice se siembra cuerpo animal, ¿qué es lo que sucede? Es la misma palabra que tenemos allá en Primera de Corintios 2, cuando el apóstol Pablo habla acerca del hombre natural. Es la misma. En este caso, pues Reina Valera, ¿cómo lo traduce? Lo traduce como hombre animal, que es la misma situación que ocurre, por ejemplo, en Primera de Corintios 15:46, cuando dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. Y fíjese que hay un pasaje donde esa palabra psíquicos se traduce de una manera un poco curiosa. Hermano Jaime, ¿nos puede leer esa cita de Judas 1:19? Judas 1:19. Dice así la palabra de Dios. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Palabra de Correcto. Dios. Y en este caso ahí, ¿cómo se traduce la palabra psíquicos en Judas 1:19? Reina Valera lo traduce por sensual. Reina Valera lo traduce por sensual. Pero fíjese que, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, ¿cómo lo traduce? Se dejan llevar por sus instintos naturales. Así es como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Y la Biblia latinoamericana dice, se mueven en lo humano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es por eso que el hombre natural, ¿a quién describe? Describe a la persona que todavía no tiene a Cristo. Cuando nosotros no habíamos recibido a Cristo, ¿qué éramos? Éramos hombres naturales.
éramos hombres naturales. Y vea de que en este caso, precisamente, el hombre natural, según como se ve en las escrituras, pues tiene esas características curiosas. Es por eso de que ya si hacemos un análisis al respecto, vemos de que cuando la escritura habla acerca del hombre natural, no le echa la culpa de decir, pues, ¿y vos por qué sos un hombre natural? ¿Por qué? Porque ese es nuestro estado sin Cristo, pues. Ese es nuestro estado sin Cristo. Entonces es por eso que las escrituras no le echan la culpa. La otra cosa también es el hecho de que el hombre natural no es capaz de entender las cosas reveladas, dice, porque no tienen el Espíritu Santo. Perdón, Y, pastor, a ver, dígame. perdón. Dígame. Disculpe cómo se llama, que casi no escucho mucho porque está fuerte la lluvia acá, pero quiero hacer Bueno. una pregunta. A ver, dígame. Entonces en Santiago o Corintios y Santiago solo es por efectos de traducción, pastor. Es por El efecto, hombre natural, perdón, el hombre natural es el mismo hombre animal, ¿verdad? Solo es por efectos de traducción. ¿Es esa la pregunta, pastor? Por favor, correcto, me ayude. así es, que la palabra que en Primera de Corintios Reina Valera la traduce como hombre natural, en el libro de Santiago se traduce como animal. Y estábamos viendo, por ejemplo, que en esta cita de Judas, ¿qué es lo que sucede? Dice, se traduce como sensual, como sensual. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que tienen esas otras traducciones, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, que sensual lo traduce que se dejan llevar por sus instintos naturales, y la latinoamericana como la traduce por se mueven en lo humano. Entonces, y usted puede hacer la diferencia, incluso testimonialmente, usted puede hacer la diferencia cómo veía el evangelio antes de recibir a Cristo y cómo lo ve ahora. ¿Verdad? De que antes cuando le hablaban del Señor, más de alguien le, mira, vos me caes bien, pero sigamos siendo amigos, no me hables acerca de esos volados que a mí no me gustan. Dígame, hermana Gladys. Amén, pastor, así es. A ver, hermana Gladys, dígame. Esa palabra sensual que está en Judas es la misma que aparece en una definición que usted puso al principio, ¿verdad? En la primera lámina. Sí, es la misma. Es precisamente esa palabra psíquicos, que es la que estoy señalando aquí ahorita, por cierto. Es precisamente la que se describe como el hombre natural, y es interesante, pues, de que vaya, Reina Valera lo traduce como sensual. Nueva Traducción Viviente se dejan llevar por sus instintos naturales, y la latinoamericana se mueven en lo humano. Entonces es por eso de que estamos en la cuestión esa de que el hombre natural describe a qué, describe a la persona sin Cristo. Y por eso le hacía la mención esa de que testimonialmente nosotros podemos ver qué pensábamos del evangelio cuando nos hablaban de Cristo y qué pensamos ahora, ¿verdad? Porque antes, yo recuerdo, por ejemplo, cuando a nosotros nos hablaban del Señor, por ejemplo, que qué era lo que sucedía, porque una tía mía fue la primera que conoció el evangelio. Entonces, cuando íbamos a la casa de ella, todo iba bien, pero ya cuando nos comenzaban a hablar del evangelio, ya nos vamos, fíjense. Fíjese que hay que ir a Serva, hay que ir a meter la ropa porque puede llover haciendo el gran solazo. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Ahí es donde usted puede ver que nosotros, aún en nuestra misma experiencia, podemos notar la diferencia entre lo que éramos antes de tener a Cristo, que es precisamente el hombre natural, el que no percibe las cosas del Espíritu de Dios, el que no las puede entender y que las considera como locura, ¿verdad? Seguramente nosotros cuando no conocíamos a Cristo decíamos, ay, aquí qué tanto que cantan, va, que no se aburren. Y hoy no va, hoy la alabanza se nos hace corta. Pero ¿por qué razón es eso? Porque antes, cuando no conocíamos a Cristo, estábamos en ese estado del hombre natural. Y tan es así de que mire lo que dice 2 Corintios 4, del 3 al 4. Hermano Mario, si nos puede leer esa cita, por favor. 2 Corintios 4, del 3 al 4. Solo active el micrófono ahí para que lo pueda ver. 2 Corintios 4, del 3 al 4. Active el micrófono, que no lo ha activado. Está abajo a la derecha, a la izquierda, perdón. No, sigue silenciado. Sigue silenciado. Veamos entonces, tal vez alguien más que sí lo pueda, activar. Amén. A ver, léalo, por favor. Segunda de Corintios. Sí, 4 del 3 al 4. Amén. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Entonces vea que ahí tenemos esa situación de que por qué el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿verdad? Entonces se da esa situación de que es por eso que cuando nosotros no conocíamos a Cristo y se nos hablaba acerca del evangelio, que era el tipo de respuestas que dábamos. Mira, también que me caías, pero fíjate que oía que ya vi que te pusiste así de loco, ya no, ¿verdad? Ya no. Entonces, pero ¿por qué nos expresábamos de esa manera? Nos expresábamos de esa manera precisamente porque las cosas del Espíritu de Dios nos parecían locura. Y es por eso que tenemos precisamente de que, ¿qué es lo que sucede? La sabiduría humana, por muy buena que sea, no es suficiente para juzgar las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa situación precisamente de que cuando no conocíamos a Cristo, ¿qué era lo que sucedía? Teníamos ese tipo de ideas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Luego vamos al siguiente, mire, ve, que es el hombre carnal. Decíamos que el hombre natural, ese no es cristiano. El hombre carnal sí. El hombre carnal sí. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la situación que ocurre con el hombre carnal? Para que vayamos viendo un poco. Fíjese, hermano Mario, que vi que había activado el sonido por un momento. ¿Será que lo puede activar de nuevo para que nos lea esa cita de 1 Corintios 3, del 1 al 3? Hace un momento se ve que sí lo había hecho. A ver. 1 Corintios 3 del 1. Así Hoy es. sí, así me oye. Hoy sí. Espera que no. 1 Corintios 3, Del 1 al 1, 3. 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces de todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Correcto. Muchas gracias, hermano. Entonces, ahí usted puede notar precisamente las características del hombre carnal, que sí es cristiano. ¿Por qué lo sabemos? Porque Pablo le dice a la iglesia de Corinto que ellos eran carnales, ¿verdad? Entonces, por eso es que sabemos de que el hombre carnal, a diferencia del hombre natural, sí es cristiano. Solamente que con este sujeto ocurre una cosa un poco curiosa, mire. Ahí en ese caso tenemos que la palabra que se ocupa en el texto griego es la palabra sarkikos. Y esta palabra de sarkikos, dice perteneciente a la sangre, relacionada con el nacimiento temporal y no regenerado. Ahí está de que si vemos lo que dice la Escritura acerca del hombre carnal, vemos de que ese también como que tiene sus cositas, ¿verdad? Porque dice qué es lo que tiene, qué es lo que tiene el hombre carnal. Tiene un lenguaje carnal. Por eso es de que Pablo dice, no les pude hablar como a espirituales, sino que les tengo que hablar como a carnales. La otra cosa que también tiene el hombre carnal es que tiene un lenguaje inmaduro. Por eso es de que Pablo les dice, les tengo que hablar como a niños en Cristo. Y la otra cosa que también el apóstol les dice en el versículo 3, dice, pues aún sois carnales, ¿verdad? Por si a ellos les quedaba la duda, mire, nosotros no somos así. ¿Cómo no? Les dice Pablo. Dice, pues aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hombre carnal, en este caso, él sí es cristiano. Él sí es cristiano, pero está, ¿cómo le podríamos decir? Como en una etapa como de niñez espiritual, si lo queremos ver así, ¿va? Bueno, y de hecho el apóstol Pablo dice que les tuvo que hablar como niños en Cristo. Vea en este caso un detalle bien curioso,
que Pablo dice, mire, ustedes son carnales porque tienen celos, contiendas y disensiones. Cosas que nosotros podríamos juzgar como no graves, ¿verdad? Aquello de que, Perdón, mire, pastor. dígame. Hola. El hombre carnal será aquel que solamente va de vez en cuando, escucha su culto y guarda todas las herramientas cristianas, pastor. Esa es la pregunta. Puede ser un caso, pero la verdad de que, porque también otra característica que puede ocurrir con el hombre carnal es aquel tipo de persona, por ejemplo, que ya tiene buen tiempo de ser cristiano y no se ve que cambie. O sea, siempre sigue siendo una persona grosera, siempre sigue siendo una persona ofensiva, y uno como que está con aquella situación de que, mira, se ve que vos vas a la iglesia, pero la iglesia no ha pasado por vos, ¿verdad? Porque no se ve mayor cambio, pues. En el caso de la iglesia de Corinto, mire el problema que se daba, porque si usted ve el capítulo 1, por ejemplo, ¿cuál era el pleito que ellos tenían? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y yo de Cristo, ¿va? Entonces, vea de que si nosotros decimos, mire, es el problema que muchas veces nosotros vemos en la iglesia actual, ¿va? Yo soy de la iglesia tal y usted como no es de mi iglesia, no le hablo. Ay, la preciosura, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No, mire, como usted no se congrega con nosotros, su iglesia no sirve. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos peleando, estamos haciendo precisamente lo que dice el apóstol, celos, contiendas y disensiones. ¿Por qué razón? Porque los cristianos, yo recuerdo que una vez, por ejemplo, y a varias gente les cuento esto, ¿va? Que hace un tiempo me encontré con un cristiano en el transporte público, y resulta que yo, queriendo salir de Cortés, ¿va? Le digo que, porque yo lo vi que iba con su Biblia, y le digo, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Dios lo bendiga. ¿A qué iglesia va usted? Me dijo, y me dijo el nombre de la iglesia. Y usted me dice, le digo yo, voy a una iglesia bautista, le digo yo. Y me dice, también son buenos, ¿no? O sea, como quien dice, para usted, pues, está bueno, ¿va? Pero le digo, yo después me quedé pensando, vaya, qué lindura, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esas actitudes, así como dice el apóstol Pablo, celos, contiendas y disensiones, ¿qué es lo que sucede? En ese caso, lo que somos carnales, dice. Dígame, hermana Gladys. Yo le conté a usted que vengo de otra congregación, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, cuando yo me cambié, muchos dejaron de hablarme, ya ni me saludaban. Y Sí. una vez vino un hermano a hacer un trabajo aquí a la casa y yo lo saludé, pues para mí son mis hermanos. Y me dijo, ya me contaron que se cambió la competencia, me dijo. Ay, Oh, yo sentí que me jalaron los pelos. ¿Cuál competencia? Le dije yo, sí. Eso es entre supermercados, tiendas, almacenes, le digo, pero la iglesia del Señor no somos competencia. Pero me molestó bastante porque es una gran inmadurez, la verdad. y le digo, tristemente, vemos personas que actuamos de esa manera, pues, de que si no es de nuestra congregación, no le hablamos aunque lo veamos con vida. E incluso aunque sea de una iglesia cristiana, ¿verdad? Incluso aunque sea de una iglesia cristiana. Pero como no es de la iglesia donde yo voy, entonces ahí es problema. Ahí es problema. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando nosotros nos portamos así? Somos carnales, dice. Somos carnales. ¿Por qué razón? Dice, porque entre nosotros hay, dice, celos, hay contiendas y disensiones. Y es por eso que en el versículo 3, mire lo que les dice. A la iglesia de Corinto, y quiero enfatizar en esto, a la iglesia de Corinto, el apóstol le dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿quiénes vosotros? La iglesia de Corinto, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, mira, somos cristianos, pero nos estamos comportando como si no lo fuéramos, ¿verdad? Nos estamos comportando como si no lo fuéramos. Y esta palabra sarquicos, por ejemplo, ¿cómo se ocupa en otros pasajes de las Escrituras? Fíjese que hay algunos pasajes bien interesantes que le van a llamar la atención. Mire, por ejemplo, este que está, por ejemplo, en Romanos 15, 27. Déjeme ver.
hermano Juan Castro, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Romanos 15:27. Amén, pastor. ¿Me escucha? Sí, claro. Amén. Pues, ¿les pareció bien de... ¿Les pareció bueno? Permítame, pastor. Hoy sí. Ajá. Oh, no, hoy sí. Pues, ¿les pareció bueno y son deudores a ellos? Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Correcto. Entonces vea de que en este caso, Amén, pastor. sí, esa es, gracias. Vea de que en este caso la palabra sarkikos, ¿cómo se traduce? Como material. Como material. Cuando el apóstol Pablo les dice, mire, ellos les han dado de lo espiritual, ustedes también deben darles de lo material. Entonces, ¿qué pasa con el hombre carnal? El hombre carnal, eso, aunque es cristiano, fíjese bien, aunque es cristiano, pero ¿qué es lo que sucede? Su pensamiento nada más está centrado en las cosas materiales. ¿Verdad? Aquello de que yo he escuchado muchas veces esa expresión de que, sí, mire, la Biblia dice eso, pero en la realidad es otra cosa. Vaya, está bien, perfecto, perfecto. Entonces, claro, ya cuando nos metemos, o aquello cuando dicen, no, mire, si es que eso era para aquella época, pero ahora no. Ahora la cosa, y hasta todavía, hasta hacen citas bíblicas de pasajes inexistentes, ¿va? Como aquello de que Dios dijo, ayúdate que te ayudaré. No hay ningún versículo de la Biblia que diga semejante cosa, ¿va? Pero vamos al asunto. Fíjese que hay otro pasaje también donde esa cita tiene, esa palabra sarkikos tiene una traducción bien curiosa. Mire, por ejemplo, lo que dice 2 Corintios 10:4. Hermana Claudia, ¿será que nos puede leer esa cita, por favor, de 2 Corintios 10:4? O si ven tráfico, me dice para ver de poner a alguien más. Segunda de Corintios. Muy bien. 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Correcto. En ese caso, la palabra sarkikos, ¿cómo se traduce? Cuando el apóstol Pablo dice las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, de que el evangelio va a salir adelante no por el hecho de que nosotros utilicemos herramientas humanas. Fíjese, ¿por qué le digo esto de las herramientas humanas? Porque usted se fija que en el caso de Moisés, cuando él quiso hacer justicia, ¿en qué terminó todo? Que mató al egipcio. ¿Por qué? Porque quiso hacer algo bueno, pero lo quiso hacer de una manera carnal. Y es precisamente ahí donde dice la Escritura, mire, no confundamos, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no es aquello de que, no, mire, es que fíjese que yo, como yo he sido militar, yo tengo un arma, yo lo voy a poner en su juicio. No, no es así, ¿va? No es así. Y por eso nos hace la salvedad. Mire, hay otro pasaje también donde esa palabra sarkikos tiene una traducción un poco curiosa. Mire, Primera de Pedro 2:11. Hermano Jaime, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Primera de Pedro 2:11. Dice así la palabra de Dios: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Palabra de Dios. Vea en este caso qué es lo que sucede. Dice los deseos carnales, que es la palabra sarkikos. Yo creo que me está manchando la diapositiva, hermano Mario, para que retroceda esos cambios. Por eso es que le están saliendo esas líneas ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, ¿qué sucede precisamente con esta persona de sarkikos? El hombre carnal. Sí es cierto, es cristiano, pero ¿qué es lo que sucede? Como que todavía hay ciertas cosas, como que todavía tiene cierto lastre de cuando no era cristiano. Usted se fija, hermana Claudia, dígame, perdón. No, pastor, termine, perdón. Vaya, ok. Estaba analizando un tema que estaba pensando en la mañana, pero termine de explicar. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede con el hombre carnal? Hay un caso bien interesante. Perdón, pastor, perdón. Dígame. El carnal no participa, no se involucra en actividades eclesiásticas, pastor, ¿será eso?
¿Cómo no? Pero el problema es de que lo hace de una mala manera. Lo hace de una mala manera. Le voy a poner un ejemplo. En el libro de Hechos menciona que dice que cuando Felipe llegó a predicar, dice, había un mago. Y este mago, este mago dice que había engañado a la gente con sus artes mágicas. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando llegó Felipe predicando, incluso el mismo mago se convirtió. Hasta ahí todo iba bien. Pero después pasó una cosa, que este mago vio que cuando los apóstoles imponían las manos, venía el Espíritu Santo sobre las personas. Entonces, como él había sido mago, ¿qué es lo que dice? ¡Ah! ¡Qué bonito está eso! Dice, ¿y por qué no me enseñan a mí para yo poder hacerlo también? Y si hay que pagar algo, díganme cuánto es, pero yo quiero poder hacer eso. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la escritura que los apóstoles le dijeron, tu dinero perezca contigo, le dice, porque estás en prisión de amargura. Entonces, ¿qué era lo que quería? Él lo que quería era tener el don del Espíritu Santo, pero como quien dice, mire, yo era mago, yo atraía multitudes y ahora quiero seguir atrayendo las multitudes, pero haciendo algo correcto, teniendo el don del Espíritu Santo. Como que si el don del Espíritu Santo fuese algo que se pudiese copiar, ¿va? O algo que sencillamente, mire, como en Las Vegas hacen show, entonces en las iglesias hagamos show también, ¿va? No es así, ¿va? No es así. Cualquier Entonces, parecido para la realidad es pura coincidencia. yo no quise decir, pero Sí, yo no perdón, quise pastor, decir. A ver, dígame, perdón. Es dígame, como se hermano llama, Efraín. es el hermano que, o la persona mejor, digamos, que busca beneficio personal. Busca beneficio personal, o que por ejemplo, aunque sí es cristiano, pero todavía hay ciertas cosas, hay ciertas cosas que las quiere hacer como cuando no lo era. Sí, pastor, Dígame. con esta palabra material me acaba de aclarar un pensamiento. A ver. Nosotros, el ser humano es un ser tripartito, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Sí. El cuerpo, ¿verdad? El Señor se comunica con nosotros a través del espíritu. No es a través del alma ni es a través del cuerpo. Pero el cuerpo está en el plano físico, en la materia. Está a nivel, por eso hablamos de material, porque está en la materia. Ocupa un espacio, está limitado por el tiempo y tiene materia. Entonces las personas que son carnales son personas que caen por sus impulsos primitivos del cuerpo. ¿Verdad? Claro. O sea, una persona que se deja llevar por sus hormonas, una persona que se deja de llevar por sus impulsos primitivos, o sea, mi cuerpo quiere sentir un exceso de oxitocina y voy a tener relaciones porque eso es lo que mi cuerpo me pide. O sea, una persona carnal, según entiendo, es eso, una persona que cae en los impulsos más primitivos del ser humano, que es el cuerpo, y no es dominado por el intelecto, ¿verdad? Por el raciocinio, ni mucho menos por el Espíritu Santo. Que es la cosa más grave, que esa es la cosa más grave, que no le da cabida al Espíritu Santo precisamente para que el Espíritu pueda hacer su obra en él, ¿verdad? Porque Dios no está en el plano físico. Claro. Fíjese de que es por eso que usted ve que en el ministerio de Jesús, ¿qué era lo que sucedía? Que habían personas que le hacían preguntas a Jesús, que como queriendo entender lo espiritual de una manera material, como la pregunta que le hicieron los saduceos sobre la resurrección, ¿no? ¿Qué es lo que le dice? Mira, señor, fíjate que aquí hubo una mujer de que se casó con 7 hermanos y al final, qué bueno que ellos no creían en la resurrección, ¿va? Y le dicen al Señor, mira, ¿y con quién de todos se va a quedar porque todos la tuvieron? Mire, eso es querer entender lo espiritual de una manera material usted. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Miren, la resurrección ni se van a casar ni se van a dar en casamiento porque son como los ángeles de Dios. ¿Qué implica? En el cielo son otras realidades. Hermana Olga, Dios. Activa el micrófono. Sí, perdón, estaba oyendo los comentarios y entonces podríamos decir que el hombre carnal es el que habla más de él que del Señor.
Por no se ejemplo, enfoca en Jesucristo, sino que el foco está en bienestar personal, por ejemplo. como un pastor que dice que puso 100 fotografías en Facebook y un amigo le dijo, mira, le dijo, pero te aseguraste que en todas saliste, solo en 3 no estabas. No me fijé que no estaba en esas 3, le dice. Como cuando quieren el aplauso para ellos. Claro. Antes de conectarme ahora estaba oyendo un mensaje de una mujer y dice, le damos permiso al Espíritu Santo para que se revele. Santo Dios, dije yo, ¿y qué es esto? ¿Qué es Que esto? Que nosotros estoy le vamos a haciendo? dar permiso al Espíritu Santo. Exacto, es como yo tengo como más autoridad y yo lo voy a autorizar a él para que revele esto. Entonces es como de verdad demasiado, demasiado yo. Ujú, Y claro, como el que usted nos contó que llegaba bien crudo a predicar el domingo porque había estado tomando el fin de semana. claro. Entonces, Conocía la Biblia, conocía cómo hablar bonito, pero estaba haciendo la obra espiritual en la carne, sin el espíritu, sin dejarse guiar por el Espíritu Santo. ujú. Y lo ¿Podríamos decirlo así? Ajá, y lo peor del caso es de que se había estancado en esa etapa, pues, de pensar de que, no, mire, mire, yo he escuchado cosas como, por ejemplo, de que, no, si Dios bendice a los sinvergüenzas. Entonces, Y y una pregunta más, ¿y en el caso de Sansón, se podía tipificar como un hombre carnal? claro que sí, claro que sí. Y fíjese que ese caso es bien interesante, ¿por qué razón? Porque él tenía un don de Dios que lo malutilizó. Y ahí ve usted las consecuencias precisamente de que por malutilizar ese don que Dios le había dado, a donde vino a parar, ¿va? Que le sacaron los ojos y lo hicieron vergüenza pública, o sea, fue a la hora de las horas fue una cuestión desastrosa, pues, una cuestión desastrosa, porque él, teniendo un llamado de Dios, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba viviendo carnalmente. Porque una de las cosas, por ejemplo, que como nazareo él tenía que hacer, él estaba impedido a hacer, era precisamente tocar los muertos, emparentarse con mujeres que no eran judías. Entonces, él por todos lados, él hizo pedazos el voto, pues. Entonces, a veces a nosotros como que nos puede pasar esa situación en el sentido de decir de que aunque somos cristianos, pero como que no valoramos realmente lo que eso significa. Hermana Claudia, primero Una, la hermana Claudia, perdón, perdón. primero la hermana Claudia, después la hermana Gladys y después el hermano Efraín. Veamos, en ese orden. Entonces, pastor, el hombre carnal o la persona carnal nunca va a entender, o quizás por el tema de la limitación espiritual que tiene, nunca va a tener avances en su vida espiritual, ¿verdad? Porque no la alimenta. Entonces son esas personas, Mientras no resuelves el problema, no. ajá, son personas que no tienen fe, que no creen en la gloria, que limitan el poder de Dios, que tienen malos conceptos de quién es Dios realmente, que leen la palabra y no la entienden, porque como su carne está tan avivada, ¿verdad? Y el espíritu está tan apagado, nunca ven en realidad los poderes espirituales que hay en el ser humano como hijos del reino de Dios, ¿verdad? Es como Así, ese ejemplo de que usted se sube al crucero y piensa que no quiere comer porque piensa que va a pagar la comida cuando ya tiene ¿no? todo gratis. Claro, claro. Entonces el problema precisamente con el hombre carnal es que mientras él no cambie su actitud, él prácticamente, ahora, llamemos la atención a esto, que Pablo les hace el señalamiento a la iglesia de Corinto, primeramente para mostrarles para mostrarles dónde están, y segundo, para que cambien. O sea, de que también en ese aspecto no es de que, somos hombres carnales, ya estuvo, vaya, ni modo, pues, no, sino que hay que cambiar, va. A ver, hermana Gladys, dígame. Sí, hay una línea bien delgadita entre el hombre natural y el hombre carnal, ¿verdad? Porque bueno, el carnal sigue haciendo las cosas casi como cuando no tenía Cristo, pero ¿cómo se puede saber con seguridad si aquella persona en verdad es un carnal o sigue siendo un hombre natural? ¿Cómo se Vaya, podría diferenciar? fíjese que en este caso, y creo que la iglesia de Corinto es bien ilustrativa al respecto, de que aunque sí eran cristianos, pero ¿qué es lo que les dice Pablo? Mire, dice, ustedes tienen celos, contiendas y disensiones, dice,
Y todavía les dice, no sois carnales y actuáis como hombres. O sea que la clave básicamente está en eso, de que a pesar de que es cristiano, se comporta como que todavía no lo fuera, ¿verdad? Y es por eso de que a veces uno ve personas con ese tipo de actitudes que uno dice, mire, yo supe que es cristiano porque lo vi en la iglesia, porque me lo encuentro afuera y... Ah, pero puede estar en la iglesia y no ser creyente genuino, ¿verdad? No haber Ajá, pues nacido sí, de nuevo. Por eso le digo, es una línea bien delgadita para es La, una la, línea... la- esa la clave persona. será, pastor, en los frutos. El fruto Ajá. de Gálatas 5. Pero Sí, si no da fruto, Entonces, o no sea, da si fruto sigue siendo porque el mismo. puede ser una persona que esté engañada, porque al final si no da fruto, Exacto. sabemos que será cortado y quemado, ¿verdad? así es. Ajá. Ahora, tal vez lo interesante del caso es lo siguiente, que por ejemplo el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, examinaos a vosotros mismos. O sea, nosotros debemos de estar claros que estamos haciendo bien, ¿va? En el caso de aquellas personas que nosotros no lo sabemos, pues mire, dos cosas. Primero, orar a Dios para que Dios les ilumine el entendimiento, ¿va? Y segundo, si nosotros queremos jugárnosla a Natán el profeta, pues entonces pidámosle sabiduría a Dios para saber de qué manera le vamos a hablar a esta gente, ¿va? Hermano Juan, dígame. Hermano Juan Castro. Pastor, A ver, dígame. la verdad, pastor, que voy a tomar en cuenta las palabras que decía una hermana en la que estamos cruzando en una línea bien delgada, muy fina, por el comentario que yo les he escuchado y la clase que está muy interesante. Pero, pastor, si hacemos un énfasis a lo que son los corintios, todos sabemos quiénes eran los corintios, llenos de prodigios y de dones. Pastor, entonces estamos hablando que el hecho que una persona, el hecho que un cristiano, el hecho que una iglesia pueda estar llena de dones, no quiere decir de que esté obrando carnalmente también, pastor. Si me Es que equivoco, me es, corrige, es, pastor, es que eso es porque a ver, porque el ejemplo que ponía usted hace un momento, el de Sansón, ese me dio una luz clara en la que la iglesia podría estar cayendo en la misma situación, pastor. Usted me corrige y luego le hago el otro comentario que lo tengo apuntado también porque está interesante el ok, tema que se está abordando, pastor. va, le voy a aclarar este. Es que la espiritualidad no se mide por los dones, se mide por los frutos. Es por eso de que la iglesia de Corinto, a pesar de que tenía dones a morir, que hablaban en lenguas, sanidades y un montón de cosas, eran carnales. Porque los dones del Espíritu Santo no los hacían espirituales a ellos. Los dones espirituales, más bien decir, lo que a ellos los hubiera hecho espirituales era dejar precisamente todas esas cosas que el apóstol Pablo les estaba señalando, los celos, las contiendas, las disensiones. Si ellos hubieran abandonado eso, entonces ahí sí serían espirituales. Y eso es a veces, por ejemplo, lo que algunas personas confunden, porque creen de que porque, digamos, porque oraron por alguien y sanó, soy espiritual. No necesariamente. Dígame, hermano Juan. Sí, ahora me quedó claro y tiene razón, pastor. Eso confirma el comentario que le hacía. Ahora bien, cuando habla de las armas Que no son carnales. que son humanas, Ujú. las armas humanas, me quedó bastante claro y vuelvo, y allí me corrige, allí los compañeros también, son de aquellas personas que creen que porque tienen una educación muy elocuente, tienen un ámbito social muy elevado, o personas muy intelectuales o profesionales e intelectuales, muchas veces creen que con su título o la profesión que puedan ejercer, creen que pueden influir dentro de la iglesia tomando todos estos títulos solo como armas, pastor, humanas nada más. Ajá. Aquello de que Confirm como yo soy ingeniero, como yo soy licenciado, pues entonces mire a mí, póngame de pastor Java. Y Psicólogo, psiquiatra, ¿verdad? cabal, y no necesariamente. Fíjese que una de las cosas, por ejemplo, que se desprende del libro de Hechos, y que es bien interesante esto. Pablo, que se convirtió porque Jesús se le apareció, no era el pastor de Antioquía.
Cosa que más de Sí, alguien amén. hubiera dicho, cosa que más de alguien hubiera dicho, mire, él que ha visto a Cristo, él debe ser el pastor. No, dice, ¿qué era él? Era parte del grupo de profetas y maestros, dicen Hechos 13, que formaban parte de la iglesia de Antioquía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pablo, mientras no había sido llamado para el apostolado, ¿qué estaba haciendo? Estaba sometido a la autoridad de una iglesia. ¿Verdad? Por eso es de que a veces suena un poco extraño cuando hay gente que dice, no, mire, es que usted cómo no sabe de que yo oré por una persona y sanó de cáncer, ¿va? O sea que hoy no me toque porque le puede pasar como a USA cuando tocó el arca, ¿va? No, no, mire, porque ahí entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos agarrando un mal papel. Estamos agarrando un mal papel. Hermana Claudia, dime. Sí, y el problema es que hay expresiones espirituales que no siempre vienen del Espíritu Santo, ¿verdad? Sino que Ese vienen es del el mayor orgullo. problema. Vienen del Vienen del orgullo. oscurantismo, del ocultismo, de la brujería. Claro, Entonces, claro. las expresiones espirituales necesitamos tener discernimiento para reconocer si vienen del Espíritu Santo, ¿verdad? Y una forma de reconocerlo es la humildad, Así el es. carácter de Cristo en las personas que lo ejecutan. Sí, le diré una de las cosas que a mí mucho me gusta en las escrituras y que me toca mucho. Mire, para todas las experiencias que tenía Pablo, era como para que él se pusiera los títulos más elevaditos que usted quisiera. ¿Y él cómo se llamaba? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En la actualidad, a los pastores nos gusta ser apóstoles, nos gusta ser profetas, maestros, padre de apóstol. Mire si alguno dice que quiere ser siervo de Jesucristo. Es bien raro, es bien raro. Dígame, hermana Olga. Quizás un buen ejemplo de hombre espiritual podría ser Juan el Bautista. ¿Tú quién eres? ¿Eres el profeta? No. No, ¿Eres el Mesías? No. ¿Y quién eres? Solo soy una voz. Y al final él dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. claro, claro. Ahí Perdón, mejor y se arruina, nunca perdió ¿no? el enfoque del llamado que él tenía. Ujú. Y como nos enseñó, creo que fue usted, por ser tan agresivo en su predicación y su enfoque, le cortaron la cabeza. Eso sí, eso no cambió el hecho de que viene Jesús y dice, de los nacidos de mujer, dice, no ha habido nadie mayor que Juan el Bautista. ¿Verdad? Eso Amén, sí, pastor. hubo que pagar ese precio. Pero Hubo él nunca se consideró como soy más grande, vea, siempre, no, no, soy una voz. Entonces le diré, a la hora de las horas, ese enfoque como que no habría que perderlo, ¿va? Por eso es de que a veces llama a sospecha cuando hay personas que quieren que se les llame de una manera así, de que no, alguien me contaba, por ejemplo, que fue a una iglesia y le dijo, es que vos tenés que llamarme como padre, porque yo soy tu padre espiritual. Bueno, para empezar, ni sos mi padre espiritual, ni tengo por qué llamarte así por aquello que dice la Biblia, Padre nuestro que estás en los cielos, en los cielos. Pero le digo, hay personas que se enferman, definitivamente. Hay personas que se enferman. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjese que cuando hablamos acerca del hombre carnal, tenemos la situación de que aunque es creyente, vive aún conforme a este mundo. Y es por eso de que, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice, no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces es por eso de que si alguien quiere vivir en esa situación como el hombre carnal, definitivamente que está metido en un grave problema. Y tenemos la cuestión esa de que la iglesia de Corinto, a pesar de que tenía muchos dones, era carnal, ¿verdad? Por aquello de que no hay que decir, es una iglesia espiritual porque viera cuántas sanidades hay. Ajá, pero véalos en semana. Véalos en semana, que en semana son como que, pero quizás ni los inconversos se portan así, ¿va? Ni los inconversos se portan así. Es por eso que cuando Pablo hace la diferencia entre la espiritualidad y la carnalidad, ¿qué es lo que dice? Si hay celos, si hay contiendas,
Si hay disensiones, ¿qué sucede? Dice, sois carnales, dice, y andáis como los hombres. Dígame, hermana Claudia. O véanlos en su casa, ¿verdad? Ah, también, Sí, porque también. la mayoría de familia dice, no, si es que ese que está predicando no es mi papá, ¿verdad? Porque pareciera que el papá se disfraza para subir al púlpito a predicar y cuando se baja se quita la máscara y ya suelta su papel, su interpretación del hombre santo, ¿verdad? Así es, así es. Entonces ahí es donde está, le digo, en ese sentido, de veras que eso es un gran reto, pues. Es un Perdón, gran pastor. reto. Dígame, hermano Efraín. Perdón, ¿será que las características del cristiano carnal es que no tiene crecimiento, es que no tiene cambios en la espiritualidad? Solamente, Entre pastor. otras cosas, entre otras cosas. Por eso veíamos todos estos casos, el caso de Sansón, por ejemplo, ¿verdad? De que, claro, él tenía un don de Dios. Él tenía un don de Dios. El Espíritu Santo venía sobre él. Pero ¿qué pasaba? Vivía como un pagano. Vivía como un pagano. Ay, ¿Dios estaba de acuerdo con eso? No. Porque por eso fue de que ya ve que la Dalila, ¿qué fue lo que sucedió? Le dijo, papi, ¿y qué te hace fuerte? ¿verdad? Lo convenció y aquel vino y le dijo, ¿va? Entonces, ahí es donde está el problema precisamente cuando una persona ya siendo cristiano sigue viviendo como que no lo fuera, ¿verdad? Y es ahí donde está precisamente esa situación del creyente carnal. Ahora mire qué es lo que sucede con el espiritual. Mire lo que sucede con el espiritual. El hombre espiritual. Vea cómo está descrito acá en 1 Corintios 2 del 15 al 16. Hermano Jaime, si nos lo puede leer, por favor. 1 Corintios 2 del 15 al 16. Dice así la palabra de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Correcto. Mire qué interesante lo que sucede. En este caso, el hombre espiritual decimos que es la palabra griega neumáticos. Y en este caso, neumáticos, ¿a qué se refiere? Relativo al espíritu humano afín a Dios. O sea, aquella persona que trata de ponerse en sintonía con Dios y que le sirve. Alguien que está gobernado por el Espíritu Santo. Ahí está de que hablando acerca del hombre espiritual, ¿qué es lo que sucede? Vemos de que ese pasaje nos dice que el hombre espiritual tiene tres características bien curiosas. Primero dice, juzga todas las cosas. La otra cosa dice, no es juzgado por nadie. Y la tercera, tiene la mente de Cristo. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que sucede? Pablo les dice, mire, a la iglesia de Corinto, yo les hubiera querido hablar como espirituales, pero no puedo. No puedo. Ahora, les voy a decir, eso sí, les voy a decir qué es el hombre espiritual. ¿Y qué es el hombre espiritual? Ah, mire, el hombre espiritual juzga todas las cosas, él no es juzgado por nadie y tiene la mente de Cristo. O sea que este sujeto es otra cosa. Porque, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, hablando acerca del hombre espiritual? Veamos algunos pasajes que nos hablan acerca de qué es un hombre espiritual. Hermana Gladys, ¿nos puede leer, por favor, Gálatas 6:1? Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire, este sujeto es una cosa totalmente diferente, ¿va? Porque dice, si un hermano es sorprendido en alguna falta, ¿cómo debe ser la solución? Una solución espiritual. Ah, mire, ¿y esto cómo es? Porque usted se fija que, por ejemplo, cuando a Jesús le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio, ¿qué le dijeron? Hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. ¿Qué era? Era resolver un problema espiritual usando una solución carnal. ¿Cuál era la solución? Agarremos las pedradas. Pero esa no era la solución. Esa no era la solución. Es que mire, es que diagnosticar la falta se ha fijado que todo mundo puede.
Usted ve a alguien que anda con una su media calentura y que le dice, ¿qué te pasa? Ay, que fíjate que tengo calentura. Ah, no, es COVID. Pues no, diagnosticar todos podemos, pero dar medicina no todos podemos. ¿Por qué razón? Porque dar medicina requiere un comportamiento espiritual. Y por eso es que Pablo dice, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y mire esta otra, por ejemplo, Efesios 1:3. Hermana Claudia, si nos puede leer, por favor, esa cita de Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vea que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ah, mire, y las bendiciones materiales no importan. No tanto. No tanto. Por eso es que Pablo dice, mire, todo lo que yo tenía como ganancia, dice que es lo que sucede, lo estimé como pérdida para ganar a Cristo. ¿Por qué razón? Porque a la hora de las horas las bendiciones espirituales son las que importan. Pues. Hermana Claudia, diga. Sí, porque las materiales, dijo Jesús, ¿verdad? No se preocupen por las cosas que van a comer o que van a vestir, porque de eso se preocupan los gentiles. Claro. Los claro. que no pertenecen al reino se preocupan por esas cosas materiales. Entonces, perdón, diga. Sí, y te dice también en 2 de Pedro 1:3 que Él ya nos dio todo para vivir en esta vida y en la próxima. Claro. Entonces, por eso es que usted puede darse cuenta de que a la hora de las horas, el hombre espiritual, ¿qué es lo que sucede? Tiene otra manera de ver las cosas. Pues mire, por ejemplo, lo que ocurre en este pasaje. Mire, en Colosenses 1:19. Hermano Mario, ¿nos puede leer, por favor, Colosenses 1:19? Active el micrófono, que no lo ha activado. Ahí se... No, active el micrófono. Ahí está ya. Hoy sí. Colosenses 1:19. Sí. Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire qué interesante eso. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué razón? Porque es precisamente el comportamiento del hombre espiritual. Usted se fija el rey Salomón, por ejemplo, cuando le llevaron las mujeres rameras. ¿Qué es lo que sucede? Él perfectamente hubiera dicho, si son rameras, ¿para qué las vamos a juzgar? Ellas están cosechando lo que sembraron. No, es que eso es fácil. Es que eso está fácil. Pero dar una solución espiritual, y vea lo interesante del caso, que a pesar de que ellas eran rameras, Salomón, que tenía la sabiduría de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Les hizo justicia. Porque la justicia de Dios es para todos, ¿verdad? La justicia de Dios es para todos. Y nosotros no somos quienes en ese sentido como para poder, sí, no, te lo merecen. ¿No? Mire, sáquelas de aquí, no, que no me hagan perder el tiempo, ¿va? Que tengo otras cosas más importantes que hacer. No, momento. Independientemente. ¿Sí? Perdón, Hola. hermano, se nos olvida el atalaya de Ezequiel, ¿ve? A ver. Donde dice, si yo te dijere que amonestares si el justo cayere y tú no le amonestares, dice, y el justo no se percibiere de lo que hizo, ciertamente él va a sufrir las consecuencias, pero te voy a demandar su sangre. Y igual al revés. Y a nosotros como que a veces eso se nos olvida, ¿verdad? De amonestar con amor a los hermanos. Es que nos gusta amonestar, pero no amonestar con amor. Es más fácil criticar detrás que hablarles de frente quizás y ver qué está pasando. Pero Sí, el Señor dice que igual que amonestemos al justo y también al impío, ¿verdad? claro, Pero con amor. claro.
Es Y, lo ese, que nos cuesta. esa es la parte que es bien difícil. Le digo, uno de los ejemplos que a mí me gusta es, por ejemplo, cómo habla Jesús con la samaritana, que le dice 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es el tuyo, y la mujer en lugar de sentirse ofendida, ¿qué le dice? Me parece que tú eres profeta. Exacto. ¿Con qué amor se lo diría? Que era la verdad, porque era la verdad, pero ¿con qué amor se lo diría que la mujer no se sintió ofendida? ¿Verdad? Entonces, por eso es de que le digo, a mí me llama la atención esta cita de Colosenses que dice, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que esta parte de decirle al Señor, mira Señor, dame la cabeza para poder asesorar, para poder aconsejar, para poder resolver de una manera correcta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si seguimos siempre hablando acerca del hombre espiritual, mire qué es lo que sucede. No vea al hombre espiritual como quien dice, ¿cómo se llama? Es la meta imposible. No, el hombre espiritual es lo que Dios quiere que todos los cristianos seamos. Lo que pasa Perdón, hermano, otra vez, perdón. A ver, No dígame. levante la mano. En Hebreos 5:14 es donde dice, ¿verdad? Que el maduro tiene los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Correcto. En cambio, los niños en Cristo les vale hacer cualquier cosa. Pero el maduro, dice, es el que ya es, y pienso yo que el hombre espiritual tiene los sentidos tan ejercitados a decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sí. No, y usted se fija que en la descripción que Pablo hace en Primera de Corintios, que dice que es el hombre espiritual, él juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. O No sea, da tiene una integridad que nadie puede levantar la mano contra él. ¿Verdad? Bueno, ese pasaje en Daniel capítulo 6 es bien interesante, ¿verdad? Cuando dice que los funcionarios del rey Darío querían encontrar una falta como contra Daniel, pero no la hallaron, dice, porque Daniel era fiel. Imagínese usted esa situación de que no lo puedan acusar porque no hay de dónde acusarlo. ¿De qué lo van a acusar? De que se acuesta temprano y se levanta temprano para ir a trabajar. ¿De qué lo van a acusar? Bueno, entonces, eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué pasa con el hombre espiritual? No hay que verlo como una isla lejana. No, es lo que Dios quiere que todos los cristianos seamos. Esa es la cosa. Ahí está de que, por ejemplo, mire lo que ocurre en este pasaje en Primera de Corintios 2, del 9 al 10. Hermano Jaime, si nos lo puede leer, por favor, Primera Corintios 2, del 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Palabra de Dios. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede con el hombre espiritual? Mire, hay cosas, dice, que ni siquiera han subido en corazón de hombre, pero ¿qué es lo que sucede? Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu. Y todavía, mire lo que dice, por ejemplo, y este otro pasaje es bien interesante, mire, porque dice Primera de Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y mire, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, para que nos demos cuenta dónde estamos. ¿Cómo así? Recuerde de que Eliseo, por ejemplo, tenía un criado que dice que cuando Eliseo estaba en Dotán, llegan los ejércitos enemigos, rodean la ciudad, y el criado va donde Eliseo y le dice, mira, Eliseo, ahí están los del ejército afuera. Y sale Eliseo a ver, sí, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el criado todavía, ponete los lentes, papi, que no ves. ¿Y qué dice la escritura que hizo Eliseo? Le oró a Dios y le dijo, Señor, abre los ojos de mi criado para que vea. Por eso es de que una de las cosas, y que dice este pasaje,
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y mire, ¿para qué dice? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, para que nos demos cuenta realmente qué es lo que ser cristiano significa. Y eso es, nos ha concedido, está en pasado, ¿verdad? Así es. O sea que ya Eso está. ya está dado. Ya está dado. Ya está dado. ¿Sabe cuál es el problema? No sabemos qué es lo que tenemos. Sí, porque el hombre carnal no lo va a saber. No, no. El hombre espiritual, ese sí lo sabe. Y ahora, ¿por qué hablamos acerca del hombre espiritual? Porque yo no le voy a decir ahorita que usted me diga en qué etapa se encuentra. No, no es esa la idea. Sino el hecho de decir, ah, mire, existe esa meta. Ah, bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de buscar esa meta. ¿Verdad? Porque se ve que Dios, mire, hay un pasaje que a mí me encanta, que está en Juan capítulo 10, que dice Jesús, yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare será salvo. La gente piensa de que con la salvación ya estuvo, ya la hizo todo, ¿va? Pero ¿qué es lo que dice después? Y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea que la salvación es, como por decir así, lo primerito, ¿va? Pero de ahí hay un montón de cosas más. Ahí hay un montón de cosas más. Entonces es donde viene la escritura y dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, realmente nos hemos dado cuenta qué significa ser hijo de Dios. Realmente valoramos. Claro, es por eso que usted se fija que cuando Jacob le dijo a Esaú, vendeme la primogenitura. Ah, claro, le dijo. ¿Qué era lo que sucedía? No valoró el don que Dios le había dado de ser el primogénito. Recuerda que el primogénito iba a tener derecho ¿a qué? A doble herencia. Pero él dijo, y la primogenitura, ¿a mí de qué me sirve usted? De eso no se come. Ah, bueno, mira, no se come, pero si vos hubieras sido el primogénito, te hubiera tocado la doble bendición. Entonces, allí es donde a la hora de las horas, como, mire, eso hay un montón de historias con un montón de variantes acerca de eso, de que sepamos qué es lo que Dios nos ha concedido. Pero de una de estas tantas es la de un hombre que había comprado un carro y resulta que lo que hizo fue que le amarró una yunta de bueyes adelante para que la yunta de bueyes le jalara el carro. Y cuando alguien le dijo, mira, ¿y por qué le pones la yunta de bueyes adelante? Es que no sé manejarle. Entonces, a veces como que nos pasa eso, pues. No sabemos qué tenemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es donde viene el apóstol Pablo y dice, y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos, dice, lo que Dios nos ha concedido. Muy bien. Ahora vamos a pasar al momento de las preguntas y las opiniones, así que ahorita la mesa está servida y ustedes son los que mandan. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de que les mostremos cuál va a ser el tema de la próxima semana? ¿Alguna pregunta o algún comentario al respecto? Veamos. A ver. Aunque le diré, a lo largo han estado haciendo unas opiniones que le digo, yo he aprendido mucho de todo lo que han compartido, pero Pastor, bueno, dígame, Sí, a ver. pastor. cuando dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, la palabra juzgar se toma literal así, de que juzga. Sí, vaya, sabe qué hacer, digámoslo así. O discierne. Sí, discierne aquello de que mientras los demás no saben qué hacer, él sí sabe qué hacer. Ajá, porque bueno, en la Biblia también habla de que no tenemos que juzgar al hermano, entonces por eso lo digo, porque a veces podemos confundir el término, ¿verdad? No, pero en este caso juzgar también usted puede verlo como evaluar, por ejemplo. Ajá, ajá. Evaluar aquello de que alguien viene y le dice algo, mire, fíjese que yo tengo este problema. Usted puede juzgar si efectivamente lo que dice esa persona es correcto o si necesita darle un consejo para que corrija lo que está haciendo. El discernimiento de lo que está sucediendo, como cuando el Señor les dijo que creo que fue que él había hecho una sanidad, me imagino,
creo que así fue, y que le estaban diciendo que él lo había hecho por El príncipe de demonio. los demonios. Y él le Sí, dice que juzguen con justo juicio. claro, claro. Entonces el juzgar tiene que ver con aquella situación de poder decir, mire, ¿qué pasa con el espiritual? El espiritual, él juzga todas las cosas. El espiritual es aquel tipo de gente que, ¿qué es lo que sucede? La gente lo busca porque sabe que tiene buenos consejos, sabe que es discreto, ¿verdad? Y aquello de que, no, mire, fíjese de que yo me sentía con una gran carga, pero después de que hablé con él o después de que hablé con ella, sentí de que lo que ella me dijo, Dios lo ocupó precisamente para yo saber qué hacer. Entonces, por eso es que está esa situación de que Pablo, cuando habla acerca del hombre espiritual, que dice, él juzga todas las cosas, dice, pero él, ¿qué pasa? Él no es juzgado por nadie. Hermana Claudia, dime. Yo veo al hombre espiritual, pastor, como lo dice Colosenses 2:8, donde dice que, o 9, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en él. O sea, el hombre espiritual está completo, tiene Claro. todo, está en la presencia del Señor, está delante del trono, está bendecido, tiene todo y no depende de las circunstancias, de las situaciones, de las cosas que se puedan vivir en el día a día, porque el espiritual está presente. Entonces, ¿cuál es la lucha? La lucha es contra mi naturaleza caída, contra mi mente, mis pensamientos, mis emociones que todavía están en el plano físico. Y por el plano físico yo veo enfermedad, yo veo muerte, yo veo problemas, yo veo escasez. Pero si yo alimento a mi hombre espiritual, todas esas circunstancias ya no me tienen que afectar, porque yo sé que estoy completa o completo en él y que que Dios tiene el control de todo y que todo en mi vida se hace de acuerdo a su voluntad. Y si todo se hace en la voluntad de Dios, no tengo por qué preocuparme, no tengo por qué estresarme, no tengo por qué presionarme, porque estoy completo en él. Entonces, al final, esa lucha que dice Pablo de Romanos 7, donde dice que hago lo que quiero, lo que no quiero y lo que no quiero, eso hago, esa es nuestra lucha diaria. Así es. Fíjese que vaya, déjeme retomar una o dos ideas de lo que usted nos ha compartido y que me parece muy interesante. Le dicen los hermanos de José cuando Jacob se muere. Primero se pusieron bien afligidos, porque dijeron, hoy que mi papá ya no está, José nos va a matar. Y todavía van y le dicen, mira, le dice mi papá, nos dijo de que nos perdonaras y que no sé qué. Pero claro, José estaba en otra frecuencia. Que les dicen, no, hombre, no se preocupen, que estoy yo acaso en lugar de Dios. Ustedes, les dice, ustedes pensaron mal contra mí, dice, pero Dios lo cambió a bien, dice, para salvar la vida de mucho pueblo. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo José en ese momento? Estaba teniendo una visión espiritual de un problema humano. Entonces, esa es la situación precisamente, y por eso me gustan los conceptos que usted nos ha compartido, precisamente el hecho de poder decir, no, mire, es que lo que la gente ve como un problema, nosotros lo vemos como una posibilidad, nosotros lo vemos como que Dios nos está guiando para un cambio de rumbo, nosotros lo vemos como que Dios se va a glorificar más a pesar de de la situación en la que yo caiga. ¿Por qué razón? Porque el hombre espiritual, ¿qué es lo que hace? Dice, él juzga todas las cosas. La ve con otros ojos, porque como tiene la mente de Cristo, entonces lo que para alguien podría ser problema, el hombre espiritual lo ve de otra manera. Hermano Jaime, Dios. Pastor, hay un pasaje que creo que resume la sentencia en contra del cristiano carnal. Creo que, bueno, aquí dice que es Lucas 13, del 25 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Esa es la cosa, ¿va? Esa es la cosa, de que a veces hay personas que pueden pretender, no, mire, yo como ya recibí a Cristo, como quien dice, lo que ustedes querían que yo hiciera, ya lo hice. No, esa es la puerta de entrada, pues. De ahí hay mucho más allá adelante. De ahí hay mucho más allá adelante. Entonces, por eso les comentaba de que en este caso, cuando hablamos acerca del hombre espiritual, no debe ser visto como quien dice, está difícil, ¿verdad? No, pues sí, es que nadie ha dicho de que sea fácil, ¿verdad? Pero el asunto es precisamente que es lo que las escrituras nos dicen, mire, lo que los cristianos debemos de ser es eso. Pablo les dice a Corinto, yo les hubiera querido hablar como espirituales, porque ese es el anhelo de Dios para cada uno de nosotros. Ese es el anhelo de Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde está de que el hombre espiritual no debe ser visto como un ideal inalcanzable, o vaya, es como subir el Everest, por ejemplo. Son pocas personas las que han llegado ahí arriba. Pero entonces vamos al asunto. No, mire, eso es imposible. Mire, todos pudiéramos si nos preparáramos. Todos pudiéramos si quisiéramos, ¿verdad? Todos pudiéramos si investigáramos cómo se hace. En teoría, todos lo podríamos hacer. Entonces, el hombre espiritual no es aquella meta imposible de que, no, mire, es que ese es un privilegio reservado para pocos. No, es el plan de Dios para todos los creyentes. Es el plan de Dios para todos los creyentes. Y las escrituras nos lo muestran con qué idea, con la idea que busquemos ese ideal. A ver, una última pregunta antes de mostrarles el tema de la próxima semana. ¿Algún última pregunta o comentario? Veamos, última pregunta o comentario. Perdón, pastor. A ver, dígame. ¿El cristiano carnal tiene respaldo divino? El respaldo en el sentido de que Dios le puede bendecir de alguna manera, sí. Sí, por aquello de que ya ve que una de las cosas que el Señor dice en el Evangelio de Mateo, que Dios hace salir su sol sobre los buenos y sobre los malos, y hace llover sobre los justos y sobre los injustos. O sea, en ese sentido, en general del amor de Dios, todos disfrutamos, pero como que podríamos disfrutar de otras cosas más si nos encamináramos por esa línea de buscar llegar al hombre espiritual. O sea, podríamos disfrutar más de lo que ahora tenemos. Eso es lo que sucede. Aunque dice Primera de Juan que la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios, ¿verdad? Entonces, Así es. el hombre carnal tiene amistad con el mundo porque anda buscando los deseos de los ojos, la vanidad de la vida. Entonces, pueda que no tenga respaldo si es porque es enemigo de Dios. Y lo que sucede incluso hasta que hasta se puede sentir como confundido en el sentido de decir, mire, yo pensé que la vida cristiana era así, pero a la hora de las horas me estoy topando que no era como yo pensaba. Pues sí, el problema es de que como todavía está, vaya, ¿cómo se lo explico? Es un enfermo que puede ser salvado, pero está enfermo, va. O sea, es un problema que tiene solución. Pero parte de que la solución llegue, ¿qué es lo que sucede? Primero hay que darnos cuenta de que el problema existe, ¿verdad? Entonces, Sí, ¿qué es lo que sucede? ¿Perdón? ¿Diga? puede estar confundido, ¿verdad? Porque eso es Sí. confusión. O sea, es como ese ejemplo del bebé que le decían toque el televisor en el concurso, ¿verdad? Y en la casa le dicen no toque. Entonces el hombre carnal no sabe, está confundido, no sabe. Ajá, entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente por esa misma confusión que él tiene, a la hora de las horas no sabe qué hacer, pues. Lo bonito del caso es esto, mire, ya que hemos visto las tres etapas, una de las cosas que a nosotros ya para que, digámosle así, para que lo apliquemos a nuestra vida, debemos de pensar, bueno, primero, ¿en qué etapa estoy yo? Y ahora que nos hemos dado cuenta de que hay una etapa, hay un tipo de hombre que la escritura le llama el hombre espiritual, si nosotros no estamos en esa etapa, pues como que sería bueno que empecemos a caminar para allá, ¿va? Porque esa es una de las cosas importantes. Mire,
A veces el tocar este tipo de temas, y hay un pasaje que en las Escrituras le digo, a mí me toca mucho. Es en el libro de Hechos, cuando dice la Escritura que Pablo llega a Éfeso y les dice, miren, y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. La gente de Éfeso le dijo, ¿y qué hay Espíritu Santo usted? Entonces, a veces la gente no camina hacia eso, no sigue ese camino, porque no sabe que existe ese camino, ¿verdad? No sabe que la Biblia habla acerca de un hombre carnal, no sabe que la Biblia habla acerca de un hombre espiritual. Entonces, como no lo sabe, no es algo que busca, pues. No es algo que busca. Yo escuchaba una vez a una persona que, por ejemplo, yo andaba en un banco y resulta de que cerca de mí estaba una persona que había venido de Australia, que había venido a visitar a la familia. Y viene alguien y le dice, mira, le dice, y allá en Australia, le dice, no extrañas las pupusas. Y le dice el otro, mira, le dice, habiendo tantas cosas en Australia, no hay nada que extrañarle. Claro, yo no le digo que las pupusas no sean ricas ni cosas que se parezcan, pero imagínese las cosas que hay en otras partes del mundo. Pero ¿qué pasa? Si yo no sé que eso existe, no lo voy a buscar. Entonces, cuando las Escrituras nos hablan acerca del hombre natural, del hombre carnal, del hombre espiritual, es para que nosotros nos demos cuenta de que eso existe. Y que si no andamos por ahí, que empecemos a caminar para allá, ¿va? Que empecemos a caminar para allá en el sentido de decir, mire, el hombre espiritual es lo que Dios desea de mí. Si yo no me había dado cuenta, hoy ya lo sé, ahora lo que voy a hacer es empezar a caminar para allá, ¿verdad? Entonces, esa básicamente es la finalidad de este estudio, y agradecemos, pues, como le digo, ha sido la sugerencia de alguien del grupo y pues acá le hemos cumplido. Acá le hemos cumplido. Bueno, déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Le va a parecer un poco extraño, pero mire lo que vamos a hacer, le vamos a dar una pinceladita de teología y específicamente del griego bíblico. Le vamos a hablar acerca del tiempo aoristo. Eso probablemente ahorita nos suene como a chino, pero ¿sabe en dónde se ocupa ese mentado tiempo aoristo? En Juan 3:16. Cuando dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esas dos palabras de amar y dar en el griego están en el tiempo aoristo. ¿Y qué significa eso? Eso es lo que vamos a ver precisamente en el tema de la próxima semana, ¿verdad? Así que desde ya pues quedan cordialmente invitados precisamente para ver ese tema el próximo jueves a las 7 de la noche. Por ahora pues no me resta más que agradecerles pues el que nos hayan acompañado, y vamos a orar para poder terminar. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento. Te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos que estuvieron presentes en la reunión. Bendice sus vidas, provee para sus necesidades, sana a los enfermos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias entonces. Dios me los bendiga a todos y pasen feliz noche. Dios bendiga a todos. Qué bendición. Gracias a usted, pastor. Dios le bendiga. Muy buena noche. Dios le bendiga, Gracias, pastor. Gracias. Un gusto